En esta lección, evaluaremos la integral definida utilizando el método de sustitución en U. Al analizar la función integrando, el denominador es un polinomio de grado 2 y el numerador es un polinomio de grado 1. Porque la derivada de un polinomio de grado 2 es un polinomio de grado 1, dejaremos que el denominador de x al cuadrado más 8x más 12 sea igual a U. Para que el diferencial U implicará un polinomio de grado 1, que debe coincidir con el numerador. Así que dejaremos que U sea igual a x al cuadrado más 8x más 12. Y por lo tanto, diferencial U es igual a la derivada de x al cuadrado más 8x más 12 veces de x, lo que nos da la cantidad 2x más 8 veces de x. Y ahora, volviendo a la integral, podemos sustituir U por el denominador, y nos queda el cantidad x más 4 veces de x. Y tenemos du igual a la cantidad 2x más 8 veces de x. Para hacer que el lado derecho de la ecuación coincida con la cantidad x más 4 veces de x, ahora vamos a factorizar 2b. La cantidad 2x más 8. Esto nos da 2 iguales 2 veces la cantidad x más 4 veces de x. Y ahora dividiremos ambos lados por 2. Que nos da 1 2 du. Es igual a la cantidad x más 4 veces de x, lo cual es una buena noticia. Ahora podemos sustituir 1 2 du por la cantidad x más 4 de x. Antes de escribir la integral en términos de nosotros, sin embargo, necesitamos recordar los límites de integración de 1 a 4 son x valores, no valores U. Así que por ahora, dejaremos los límites de integración desactivada. De nuevo, la cantidad x más 4 veces de x es igual a 1 2 du. Vamos a descartar el 1 2, y luego tenemos du. Y ahora la función integrando es solo 1 dividido por U, ya que U es igual a x al cuadrado más 8x más 12. Ahora, desde aquí, podemos elegir. Podemos encontrar rápidamente la antiderivada con respecto a x, y luego usar los límites de integración de 1 a 4. O si queremos dejar el integral con respecto a nosotros, necesitamos encontrar el límites de integración para t. Así que el siguiente paso, vamos a encontrar los nuevos límites de integración para U. Cuando x es igual a 1, U es igual al cuadrado de 1. Más 8 veces 1 más 12, que es 21. 21 es el límite inferior de integración para t. Y cuando x es igual a 4, U es igual al cuadrado de 4 más 8 por 4 más 12. 16 más 32 más 12 es igual a 60. 60 es el límite superior de integración para t. Y ahora sigamos adelante y evalúe la integral. La antiderivada es 1 2 veces la integral de 1 dividido por U. Du es igual al logaritmo natural valor absoluto de U más c. Dejamos fuera el signo más c cuando evaluar integrales definidas. Lo que nos da 1 2 veces valor absoluto de registro natural de U. Vamos a descomponer la mitad. De hecho, podemos bajar el valor absoluto, ya que 60 y 21 son ambos positivos. Pero no está mal, deja el valor absoluto. Y ahora determinamos 1 2 veces la diferencia de grandes f de 60 y f grande de 21, lo que nos da 1 2 veces la cantidad natural log 60 menos natural log 21. Utilizando la propiedad de los logaritmos, podemos combinar estos dos registros. Esto es igual a 1 2 multiplicado por el registro natural de 60 dividido por 21, que a 4 decimales es de aproximadamente 0,5249. Antes de irnos, vamos a echar un vistazo a la gráfica de la función de integrando en el intervalo cerrado de 1 a 4. Si sombreamos la región delimitado por la función en el eje X, tenemos esta región sombreada verde aquí. Observe cómo esta área está por encima del eje X, lo que indica el área exacta es igual al valor de la integral definida, que ahora sabemos que es igual a 1 2 veces el logaritmo natural de 60 dividido por 21, o aproximadamente 0,5249. Espero que esto te haya resultado útil.